Invitado Juan Ignacio Marrón. Muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, pues cerramos semestre. Ayer fiesta en el Nasdaq, récord para el Dow y hoy viendo a unos índices europeos que también están encarando la recta final del mes, cubriéndose de compras moderadas, pero compras. Un IBEX que está por debajo de los 19.500. ¿Y cuál es la fotografía? ¿Qué niveles hay que vigilar en los principales índices? Bueno, yo creo que de momento lo que tenemos es un entorno razonablemente positivo. Digo razonablemente porque desde luego ya no tenemos el optimismo de hace unas pocas semanas, pero creo que eso de alguna forma es bueno. Es bueno porque hemos llegado a ciertos extremos, sobre todo de sentimiento, que deben purgarse, deben volver a niveles mucho más razonables, y eso es en el proceso en el que estamos ahora mismo. Si nos fijamos en un SP500, en el futuro del SP500, que es lo que tenemos en pantalla, pues lo que veremos es que estamos ahora mismo dentro de un proceso lateral. Un proceso lateral que terminaría en caso de superar 7.650, números redondos, 7.648 en realidad. Si ese fuera por la parte superior, por la parte inferior, 7.294, 7.300, números redondos. Esos serían los niveles más importantes a vigilar en el caso del futuro del SP500, que no deja de ser el índice rector en el que se fijan todos los demás y que por esa correlación tan importante que hay entre índices, pues nos puede determinar cuándo puede producirse el siguiente impulso al alza o, por el contrario, que entremos en un proceso correctivo algo más profundo. Lo que hemos visto hasta ahora son correcciones sin la mayor importancia. Es verdad que más aparatosas en determinados sectores que han sido los protagonistas de las últimas subidas, pero que en definitiva, ya digo, el fondo sigue siendo bastante o muy positivo. Conocíamos ayer, por ejemplo, datos de Amazon del resultado del Prime Day muy positivo, y eso lo que viene a determinar es que el estado de la economía americana sigue siendo muy bueno. Fíjate que ha superado en más de 26.000 millones, 26.400 millones las ventas, más de un 9%, y eso es un termómetro muy bueno de la economía. Con lo cual, de momento, todo pinta razonablemente bien, y un petróleo que además está cayendo y favorece pues el que podamos tener unas circunstancias algo más favorables para la renta variable. En cuanto al IBEX, ¿qué niveles vigilamos? Venga, vamos a ver el IBEX y te digo exactamente dónde podemos estar. Nos fijamos en el futuro para tener además los datos del fuera de horas, que yo creo que siempre aporta algo más de información, también algo más de ruido, pero creo que es importante tener la información del fuera de horas. Veremos que en el largo plazo lo que tenemos es una situación muy buena. Venimos de hacer prácticamente máximos históricos, no hemos llegado a superar en los últimos días los 19.520, pero de momento estamos muy próximos a esos máximos históricos. Para el próximo año lo que esperamos es que se produzca una subida del precio con una probabilidad del 74%, es decir, que pueda seguir haciendo nuevos máximos con una probabilidad del 74%, cual es bastante positivo. Si nos centramos en el corto plazo, el nivel que tenemos que vigilar son los 17.872. Y si queréis, como línea directriz que está determinando toda la subida que comenzó pues a finales del mes de abril, tendríamos que vigilar en este caso en torno a los 18.300. Perder ese nivel sería ya algo más negativo, porque nos determinaría de alguna forma el final de ese momento, de esa inercia positiva que está disfrutando ahora mismo el IBEX 35. Por lo tanto, esos serían los niveles fundamentales a vigilar. Vamos con consultas, si te parece, Muy y bien. te preguntan. Dice: buenos días, me gustaría que el analista me dijera momento de entrada en Twist Bioscience. Ticker es T de Toledo, W de Washington, S de Sevilla y T de Torrelodones, que cotizan en el Nasdaq. Gracias, decía Carmelo Ramos. Vamos a verlo. Pues lo que tenemos es una situación que en el largo plazo es positiva. Momento de entrada, vamos a tratar de responder. Es verdad que en el largo plazo pues lo que tenemos es una situación positiva, desde el momento además que rompe los 60,90, ahí ya empieza a pasar a una tendencia alcista, y eso es positivo. Eso evidentemente siempre va a ser positivo. El nivel a vigilar son 24,07. Lo que pasa es que, claro, si no hemos entrado en ese momento, en el corto plazo lo que vemos es que ya tenemos una tendencia alcista a la que evidentemente nos podemos subir en cualquier momento. Ahora bien, yo creo que es mucho más razonable esperar a que se produzcan correcciones para tomar posiciones dentro de esa tendencia alcista, y esa referencia la podríamos encontrar en torno a los 84
64,63. Ese es el cálculo que nosotros hacemos a partir de esas zonas de giro potenciales, las que cumplirían las condiciones para que se forme un mínimo relevante dentro de la serie, en este caso de corto plazo, de esta compañía, para que a partir de ese momento podamos empezar a tomar posiciones. Vemos que las probabilidades netas son favorables a que puedan continuar las subidas, las probabilidades en términos de el comportamiento del activo para el próximo mes sigue siendo positivo, a pesar de que estamos haciendo nuevos máximos relativos en torno a 104, pero ya digo, esperaría 84,63 más o menos para entrar. El nivel que no puede perder bajo ningún concepto está mucho más alejado, estamos hablando de $48. Por lo tanto, el tomar posiciones en 84 podría tener sentido, pero cuidado con los stops porque están muy alejados y eso implica que también nos tiene que ayudar a determinar el tamaño de la posición que debemos tomar. Vale, vamos con más consultas y te pregunta Maxwell. Buenos días, Safran. Bueno, dice varias consultas, pero intento meter solo una por cada oyente. Maxwell, Safran. Venga, Safran, vamos a ver. Pues largo plazo, lo que tenemos es una situación pues, que es positiva. Se está testeando ahora mismo los máximos en 345, está en 340,10. Por lo tanto, de momento está en una situación muy buena. Es verdad que de momento no ha conseguido romper esos máximos anteriores de forma importante, no ha consolidado cierres por encima. Yo lo que le diría es que espere a que cierre por encima de 355. En caso de que eso se produzca, ya quiere decir que está consolidando un cierre por encima de los niveles de volatilidad mínimos directamente atribuibles al propio activo, que determinaría que efectivamente si supera esos niveles ya está confirmando esa ruptura con mayor seguridad. Por lo tanto, si quiere entrar en máximos, es un tipo de estrategia perfectamente válido, lo puede hacer. Es verdad que en el corto plazo lo que tenemos es una situación también muy positiva, con una tendencia alcista desde que supera 298,80, pero es verdad que evidentemente en el corto plazo pues tenemos algo más de ruido. La otra alternativa, utilizando el mismo criterio que decíamos para el oyente anterior, lo encontraríamos en los $321, 320,90 en este momento. Estos son cálculos que se calculan, se determinan, se hacen en tiempo real con cada cambio que se produce en la cotización. Estamos hablando de un sector pues, especialmente beneficiado por el contexto internacional y geopolítico, donde hay una inversión en términos de defensa aeroespacial pues, especialmente importante y que por lo tanto tiene sentido desde un punto de vista ya no solo técnico, sino también desde un punto de vista fundamental y también, por supuesto, geoestratégico. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que tiene todo el sentido este tipo de inversiones, pero eso, controlando siempre los niveles de stop. En el caso del corto plazo de esta compañía estamos hablando de 263,30, lo que determinaría el final de la tendencia alcista en la que se encuentra ahora mismo y por lo tanto lo que nos supondría el nivel de stop más relevante que podríamos incorporar. Si quisiéramos tener algo de más corto plazo, nos tendríamos que ir ya al intradía y ahí encontraríamos los 329,20 como nivel de referencia que no podemos perder, pero estamos hablando ya de timeframes de 5 minutos, lo cual, pues dependiendo del horizonte temporal del oyente, pues deberá utilizar unas referencias u otras de todas las que les he estado compartiendo. Me ha gustado decías cómo tenía sentido a nivel técnico, fundamental, geoestratégico, controlando los niveles, que siempre lo estamos diciendo. Bien, vamos con más consultas por teléfono. Valentín, muy buenos días. Buenos días a todo el equipo de Radio Intereconomía. Buenos días. Y muchas gracias por su atención que tienen con nosotros. Quisiera preguntarle al experto, por favor, el precio objetivo del Banco Sabadell de aquí a final de año y de Metrovacesa, si es posible que me dé un pincelado, que es donde tengo mis pequeños ahorros ahí. Bueno, muchas pues gracias. Y espero al teléfono, si es posible. Vale, no le colgamos, le dejamos al teléfono. Valentín, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, los precios objetivos son un concepto que a mí, desde un punto de vista técnico, no me gusta en general utilizar.
Lo digo porque fallan más que una escopeta de feria cualquier tipo de proyección. Lo vemos todos los días y además no depende tanto del método que se utilice, sino simplemente de la imposibilidad de saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Le ocurre no solo a cualquier analista, sino a cualquier banco de inversión y a cualquier banco central, a pesar de contar con cientos y miles de economistas e ingenieros a su disposición. Por lo tanto, precios objetivos siempre tengámoslo como una referencia, pero no como algo grabado en piedra en ningún caso. Lo que sí le puedo compartir con Valentín es que de cara al próximo año habría probabilidades del 62% de que Sabadell siga subiendo por encima de los 3,20 y que la probabilidad de que pueda cotizar por encima de los 4 estaría ahora mismo en el 31%, por encima de 4. Por lo tanto, simplemente que lo tengamos como referencia. No es un precio objetivo como tal, pero a mí me gusta mucho más basar todos los análisis que hago en términos de probabilidades, porque en definitiva el mercado, si es algo, es fundamentalmente un animal probabilístico más que algo basado en certezas. Dicho eso, el nivel que no podemos perder bajo ningún concepto en el largo plazo en Sabadell es 1,55, pero está muy alejado, estamos hablando de caídas del 50% en ese largo plazo. En el corto, bueno, lo que le diría es que cuidado con 2,76, en caso de perder ese nivel, pues que se lo replantee. Y si vamos a Metrovacesa, por tratar de contestar a los dos activos que estaba pidiendo Valentín, pues vamos a hacer también el mismo ejercicio de decirle dónde se encuentra. En este caso, desgraciadamente tenemos muy pocas observaciones, hay solo 2 observaciones y por lo tanto la referencia que le voy a dar es poco fiable. Necesitaríamos un mínimo de 20 observaciones para poder empezar a tener algo de mayor seguridad en cuanto al cálculo de estas probabilidades. Pero es verdad que las probabilidades en este caso son muy favorables en Metrovacesa que pueda seguir haciendo nuevos máximos, en este caso superando los 12,45. No me atrevo a darle un precio objetivo por este método, en este caso por la falta de referencias suficientes y por prudencia prefiero no hacerlo. Sí le diría que por debajo de 10,06, en el caso del corto plazo, pues que perdería la tendencia lateral para convertirse en una tendencia bajista y por lo tanto pasaría a tener menos sentido el mantener la posición en este activo. En caso de superar 11,58, 11,60, ahí ya sí empezaríamos a tener un desarrollo mucho más positivo que le podría llevar sin duda a los máximos históricos. Vamos con más consultas vía WhatsApp. Me llamo Vicente, dice, y soy de Valencia. Quería preguntar por Nvidia compradas en 200. $200, supongo. Sí, efectivamente. Bueno, pues Nvidia está en una situación, pues dentro de los ítems magníficos no está mal, evidentemente, pero es verdad que no es la que mejor lo está haciendo en los últimos tiempos. 200 es un nivel próximo a donde está cotizando ahora mismo, 194,97, por lo tanto, de momento está, bueno, pues en una buena posición. Si nos fijamos en el largo plazo, veremos que está ahora mismo en estos precios actuales apoyándose en la parte inferior de la directriz alcista que viene formándose estoy hablando de largo plazo, desde septiembre del 2022. Y en ese sentido, pues el tomar posiciones a estos niveles de precios parecidos a los que tiene Vicente, pues puede tener sentido. Pero cuidado con que se empiecen a perder estos niveles, coincide además con la media móvil de 200 periodos en timeframe diario, por lo tanto, cuidado porque a partir de ese momento entonces ya sí podríamos estar hablando de correcciones que podrían llevarle a niveles bastante inferiores, en torno, desde luego, a los 150 sin ningún tipo de problema. Las probabilidades, en todo caso, de las tendencias son favorables a que continúe la tendencia alcista en el largo plazo. Si nos fijamos en el corto, lo que veremos es que en Nvidia, desde que se pierden los 208,54, entramos en una tendencia bajista y por lo tanto lo que tenemos que vigilar es que no haga nuevos mínimos en torno a 189,80, porque evidentemente pues eso supondría un mayor riesgo de correcciones. En caso de superar 232, pues estaríamos todos contentos, el propio Valentín comprado 200 estaría feliz y desde luego estaríamos hablando de una mayor probabilidad de alcanzar los máximos históricos. Vale, Ezequiel desde Sevilla te pregunta dice Airbus para entrar en el consorcio aeronáutico. El sector aeronáutico está cada vez más de moda, ¿verdad? Vale, pues sí. Vamos a ver. En el largo plazo tenemos una tendencia bajista
desde que pierde 186,81. Coincide además con esta directriz alcista que nos dibuja en este caso el indicador y por lo tanto pues tiene algo menos fuerza que otros activos. Es verdad que en caso de superar 217,29 pasaríamos a tener ya en esos máximos históricos pues todo el camino por delante y eso sería francamente positivo, pero lo que le diría es que por debajo de 154,56 se plantee cerrar cualquier tipo de posición. Yo le diría también que utilice como referencia los niveles de Fibonacci en torno a 170,73 para evitar cualquier tipo para dar una referencia absolutamente objetiva, 170,73, por debajo de esos niveles, mayor prudencia porque pasaríamos a tener una mayor probabilidad de correcciones hacia los 154 que mencionaba anteriormente. En el corto plazo, aquí ya sí vemos que ha habido una ruptura al alza importante por encima de 183, nos lleva a máximos relativos, una tendencia alcista de muy corto plazo, estamos hablando que comienza el 12 de junio y lo que le diría es que el nivel a vigilar, nivel de stop que puede tener en cuenta, 167,90, como ve, muy próximo a esos 170 que le estaba diciendo como referencia de Fibonacci en el largo plazo. Por lo tanto, esa pérdida 167, 170, cuidado porque podría traer como consecuencia nuevas caídas. Vamos con más consultas. Poget, @Poget dice, buenos días, ¿cómo ve la farmacéutica alemana Evotec? No dice si está dentro o no, pero pregunta por ella, ticker EVT, España, Valencia, Toledo, Evotec. Toledo. Venga, vamos a ver. Bueno, pues en el largo plazo lo que vemos es que está en una tendencia bajista claramente desde hace ya tiempo. De hecho, no ha conseguido estar en tendencia alcista desde el año 2022. Entonces ya entra en un proceso totalmente bajista, con procesos laterales intermedios, pero que se resuelven de nuevo en tendencias nuevamente bajistas. Lo que le diría es que en caso de que supere 6,73, pasaríamos a romper esa tendencia bajista y convertirse en alcista. De momento, todo apunta a que, en principio, por las probabilidades netas que tenemos, aunque están mejorando, siguen siendo probabilidades favorables a la tendencia bajista. Eso no es nada positivo. Si nos fijamos en el corto, aquí podemos encontrar alguna referencia algo más próxima en términos de precio, y es que la superación de 5,33 supondría el pasar de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Por lo tanto, 5,33, importante que lo vigilemos, y 6,73 para que en el largo plazo esa tendencia pase a convertirse en alcista. Cuidado con perder los 4,43, porque en ese caso estaríamos hablando de una continuación de la tendencia bajista y cuidado porque eso podría traer como consecuencia correcciones importantes. Las probabilidades nos indican que en el próximo mes, desde luego, pues podría tener con un 78% de probabilidad subidas pues que le llevaran a niveles superiores, incluso que pudiera superar 5,33, aunque ahí ya las probabilidades empiezan a ser algo más pequeñas. Vamos con una llamada. El teléfono nos espera Lola. Lola, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el programa. Pues yo le quería preguntar al analista cómo ve Acerinox, porque yo entré un poco arriba y claro, pues ahora ha caído bastante. Y luego también para entrar en Mafre y también estoy en SACIR con 4,70. A ver qué le parece al analista la situación. Uy, se ha acoplado al final. No sé si tenía encendida la radio. Gracias. Madre mía, 3 consultas en una y vamos volando. Bueno, empecemos por Acerinox. ¿Cómo la ves? Acerinox en el largo plazo la tendencia es perfectamente alcista. Por lo tanto, pues es verdad que está en un proceso correctivo desde que cae por debajo de 17,44, esos son máximos que hacía hace muy poquito, el 12 de junio, pero desde entonces, bueno, pues simplemente está en eso, en un proceso correctivo dentro de una tendencia alcista. 7,87 es el nivel a vigilar en el muy largo plazo y como referencia intermedia 11,53, que sería esos retrocesos
alcistas de Fibonacci. Si nos fijamos en el corto plazo, si las tiene compradas un poquito altas, pues entiendo que está por encima de los niveles actuales, que están en 15,21. Lo que le diría es, a ver, tranquilidad porque la tendencia es alcista, pero cuidado porque ha perdido la directriz alcista que comenzó a mediados del mes de marzo. Eso no es positivo, pierde momento, pero mientras se sitúe por encima de 14,25, en principio todo va bien. Las probabilidades netas en ese corto plazo ya se han pasado a convertirse favorables a las correcciones, tampoco es positivo, pero es verdad que son relativamente pequeñas y por lo tanto cualquier tipo de proceso al alza podría ser positivo. Se empieza a complicar la situación también, es verdad, en Acerinox, en el sentido de que podría formarse un nuevo máximo relativo en el futuro en torno a 16,39, por debajo de los máximos anteriores en 17,15, y eso haría que la fuerza que hemos visto que le ha llevado a máximos históricos podría perderse para convertirse pasar de una tendencia alcista a una tendencia lateral. Por lo tanto, yo lo vigilaría en torno a 16,39 a ver cómo se comporta, porque quizá podría tener sentido, pues dependiendo de si no es capaz de superar estos niveles, deshacer posiciones para tomar posiciones en algún otro activo. Pero insisto, mientras no pierda 14,25, la tendencia sigue siendo alcista en el corto plazo. Y en el caso de Mapfre, a ver si puede ser un poquito más cortito para poder entrar. A ver, Mapfre para entrar. Pues en el largo plazo, desde luego, la situación que tiene es que está en máximos en 4,30, por lo tanto, de momento, desde luego se puede entrar, pero ha sido la ruptura de 1,57 lo que nos habría determinado el momento óptimo para entrar en esa o subirnos en esa tendencia. En el corto, pues aplicaría el mismo criterio que le he dicho a oyentes anteriores, caída a 4,17, 4,18, podría ser interesante empezar a tomar posiciones ahí. De momento es que la situación es muy positiva. Mientras no pierda 3,85, que en principio todo apunta a que pueden continuar la subida. El último activo que estaba preguntando era SACIR. Bueno, pues en el caso de SACIR, a ver si nos da tiempo a contestar rápidamente. Largo plazo, a ver si se termina de cargar. Vale, esto es vísteme despacio que tengo prisa. Efectivamente, cuando más se necesita. Bueno, en el largo plazo tiene una tendencia alcista, es positivo mientras no pierda 2,40. De momento, para entrar, lo que le diría es que en el corto plazo sí se está produciendo algún tipo de corrección. Yo esperaría a 4,50, sería interesante tomar algún tipo de posición ahí. En caso de que no lo haga, desde luego, si rompe 4,83, alternativamente estaríamos haciendo nuevos máximos y podría tener sentido también tomar posiciones. Pero idealmente en 4,50, donde se podría formar ese nuevo mínimo relevante e importante dentro de la serie histórica de corto plazo, que sería simplemente un nuevo mínimo para continuar con una tendencia alcista, podría tener sentido tomar posiciones. Creo que me ha dado tiempo, espero haber cumplido. Ya no creo, como siempre, y con creces. Lo que no he podido colar yo, Maersk, el gigante naviero que subía un 5 y ahora está retrocediendo apenas ya con subidas. Gracias, Juan Ignacio Marrón, por este tiempo de consultar. Feliz jornada y hasta la próxima. Un placer, hasta pronto.